Ahora sí, señores, ¿cómo está? Buena tarde, me da muchísimo gusto saludar en esta tarde a Julián Cantún, Domitilo Evangelista, transmitiendo totalmente en vivo desde el centro de la República Mexicana para dar análisis de lo ocurrido en este México que habrá que decirlo. Quiero abrir con esta pregunta. ¿Es el cuarto microinfarto que sufre el gobierno de México, Julián, Domitilo? El primero, el escándalo definitivamente de Teuchitlán en Jalisco. Después, Adán Augusto a cuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum. La muerte de Carlos Manzo hace una semana y hoy esta marcha en el centro de la República Mexicana. Los escucho con muchísimo gusto en esta tarde. Adelante, muchachos. ¿Cómo sus impresiones, por favor, de lo ocurrido este día, Julián? Sus impresiones, por favor, de lo ocurrido en esta tarde. Los escucho. Adelante. Habla Julián, ¿se escucha? Mi querido Julián, creo que no se escucha. No, está escuchando Julián. No se escucha, creo que no me están escuchando. Ahora sí, adelante. Gracias, Ray, gracias por la invitación, gracias, Domitilo, por acompañarnos. Pues ya lo publiqué hace rato. Lo publica. Adelante. Y hablaba de una gran conspiración, ¿no? Yo creo que la marcha hoy se realiza por fin una marcha que nace de una manera muy especial. Esta parte que creo que muchos perdieron de vista hasta que la presidenta cita a este personaje, a Carlos Bello, que es un influencer. Este influencer realiza una visita al Congreso de la Unión y lanza una serie de arengas y lanza también una serie de una llamada a una marcha y a la generación Z. Jamás se imaginaron que esta convocatoria pudiese crecer tanto que generó una paranoia, yo así lo veo, una paranoia a una clase política acostumbrada a tener figuras visibles, a tener cacicazgos, a tener liderazgos, y los desbalancea y de pronto sucede otro episodio que mueve o acaba de consolidar esta convocatoria, que fue el artero asesinato de Carlos Manzo, y empieza a crecer el rumor en este sentido y empieza, por supuesto, toda una avanzada, una avalancha de tratar de descalificar a la marcha, y por otro lado también, por supuesto, personajes que quisieron sacar raja política, pero la marcha sigue creciendo, ¿no? Sigue creciendo hasta lo que vimos hoy, una marcha con una gran convocatoria, digo, para no tener figuras visibles, con una marcha bastante numerosa, más de 100 ciudades sumadas a la marcha. El Zócalo no se alcanza a llenar, porque justo cuando faltaba el contingente grueso que venía caminando de Reforma, estalla una gresca del llamado bloque negro, derriban las vallas, los policías reaccionan y la gente ya no logra entrar al Zócalo, que dicen que hubiese, según los analistas, el Zócalo pudiese haberse visto rebasado. Pues, ¿qué veo? Yo veo una marcha que quiso ser aprovechada por la oposición, no logró montarse. Por otro lado, veo una reacción o un esquema bastante reactivo, un tanto incongruente del régimen. Digo, incongruente porque básicamente ellos nacen de la protesta, nacen de las marchas, y el empezar a tener una avanzada para descalificar la marcha, pues los pone en una posición completamente vulnerable.
todavía hace un rato, hace un par de horas, la presidenta incluso habló de violencia, sí hubo una gresca, sí tiraron vallas, pero también hay algo digno de reconocerse. No avanzó más allá, no hubo ninguna agresión a Palacio Nacional como se esperaban o como ellos habían anticipado. Incluso hay imágenes donde muchos de los policías se suman al grupo de manifestantes. Es una imagen histórica, policías levantando la bandera de México, gritando consignas. Creo que lo que estamos viendo en México es el nacimiento de un movimiento que, cuidado, de no tomarse con mucha responsabilidad por parte de Morena, yo creo que va a poder contribuir a un voto de castigo en el 2027. Y no es improvisado este tema. Hay algo que apenas los medios de comunicación están dando a conocer, que es una encuesta que se realiza a nivel mundial de los líderes a nivel mundial, donde ya ubican a la presidenta por primera vez con un porcentaje de popularidad abajo del 50%. Entonces, cuidado con este punto. Ese es mi comentario, Ray. Domitilo Evangelista, te escuchamos. Ray, muy buenas tardes. Julián, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de poder compartir opiniones a título personal sobre lo que hoy pasó. Y a mí hoy se me hizo un evento lamentable por ambos actores. Hubo violencia, claro que hubo mucha violencia, hubo agresiones directas, tanto de policías a jóvenes, entre comillas, como de jóvenes hacia los policías. Vimos grescas, vimos de 20 contra 1 en ambos bandos, y a mí eso se me hace lamentable. Siempre que aparezca la violencia hay que condenarla, no hay que normalizarla. Con la que hay día a día creo que ya basta. Y hoy lo que se esperaba, una marcha de jóvenes, una marcha sin partidos políticos. Desgraciadamente muchos se montaron y muchos se dejaron ver esperando recibir apoyo o de ahí canalizarlo hacia un movimiento político posterior. Recordemos que las marchas o megamarchas que se hicieron defendiendo al INE, defendiendo a la Suprema Corte, ahora buscan capitalizarlo para que sea un partido rosa lleno de corruptos como Acosta Naranjo, aquí en Morelos, representado entre otros por el corruptísimo Pepe Sigona. Esos andaban ahí en la marcha de hoy y eso creo que lo ensucia. Pero aquí la cuestión es que hubo más de 2 horas de enfrentamiento entre jóvenes y policías, donde hubo más de 20 lesionados, donde se rompieron ventanales de Palacio Nacional, perdón, y eso se me hace lamentable. ¿Fueron los jóvenes, fueron los que convocaron a la marcha o fueron otros? No lo sé, pero a mí desde que empiezan a colocar vallas ya se me hace un acto de agresión, de provocación. ¿Cuántas marchas no se han llevado a cabo en México que son históricas y hasta ahora que los que decían las marchas llegan al poder, se circunda todo el Zócalo, se ponen vallas? Y ahora creo que hubo un exceso, hubo vallas incluso calles antes de llegar a Palacio Nacional. Yo creo que hoy es un capítulo que no abona para ningún lado, que sí en cambio resta para muchos lados, porque el gobierno no manejó bien esta marcha, la condenó desde un principio, empezó a dar números, cifras, nombres de quienes estaban detrás, cuando yo creo que tiene que normalizarse ya la manifestación pública como parte de la agenda nacional, estatal y municipal, porque desgraciadamente el grupo que hoy gobierna el país y aquí en Morelos el estado están gobernando solamente para unos cuantos, no están gobernando para todos, y eso desemboca en que si no te manifiestas públicamente no eres escuchado y tus asuntos no son ingresados en la agenda pública. Aquí en Cuernavaca, por ejemplo, vecinos 10, 15 vecinos, 20 vecinos tienen que bloquear una calle para ser escuchados, para ser atendidos, porque desgraciadamente los canales de atención están rotos o no son efectivos. Basta recordar que un reclamo del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, fue que él pedía más seguridad y no se la dieron, que él pedía intervención directa de las fuerzas federales en Uruapan y no se la dieron, y la respuesta del gobierno federal fue, sí se la dimos. Bueno, a fin de cuentas murió. Entonces algo falla y la manifestación creo que tiene que irse integrando a la normalidad, ahí sí democrática, pero lo que es condenable y lo que nunca va a ser aplaudido es la violencia. Hoy fueron más de 2 horas de enfrentamiento y lo curioso es que decían los cronistas que estaban ahí en Plaza
de la Constitución o el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, es que hasta tomaban recesos, ¿no? Para descansar, para tomar aires y nuevamente, ¿no? Romper vallas, agredir policías, en fin, yo sí hoy veo asuntos lamentables, condenables, y eso no debemos normalizarlo. Y a mí me contrasta en que la descalificación de días previos que vino contra todos los organizadores, contra la propia marcha, hoy quisieron contrastarlo con la presidenta trabajando en Campeche, que sabemos también lo que ocurre en Campeche, donde se reprimen policías, donde se reprimen medios de comunicación, donde se persiguen medios de comunicación, y ahí fue hoy desgraciadamente la presidenta a salvaguardarse y a querer mostrarnos un México que no existe, porque es un México en donde ella fue de gira a inaugurar obras, cuando Campeche sabemos que la gobernadora tiene una situación muy especial, que también hay que condenarlo. Ese tipo de políticos como Laí Sansores deben ya darle vuelta a la página en el país, ya esa escuela de la que ella viene, que es netamente la priista, como su papá, ella creció entre pañales tricolores, y hoy lo que está gobernando, lo está gobernando la vieja usanza de un autoritarismo extremo, y ahí fue en una mala señal, creo yo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a refugiarse en torno a lo que ocurría en el centro de la República, en el Palacio Nacional, en donde, reitero, es condenable por todas las formas, porque hubo violencia, hubo lesionados y hubo prácticamente bolas en donde 20 policías agredían a un manifestante y posteriormente 20 manifestantes agrediendo a un solo policía. Entonces, eso es condenable que los partidos políticos se ensucien este tipo de manifestaciones queriendo aprovechar, dejándose ver, cuando yo creo que simple y sencillamente debieron de haberla dejado natural, que creciera, y a mí me da gusto que los jóvenes tengan la capacidad de organizarse, aquellos llamados hasta respectivamente la generación Z tengan la capacidad de convocar y llevar a cabo una marcha, que como bien decía Julián, se llevó a cabo de forma pacífica, y después cuando viene el bloque grande, donde hay algunos encapuchados, que hay que decirlo, la generación Z convocó y dijo, ningún encapuchado, no tenemos nada que ocultar, hay que mostrarnos y hay que grabar a los que hacen violencia, pero el ánimo se desbordó, simple y sencillamente vinieron agresiones con las propias vallas que retiraban de lo que circundaba Palacio Nacional, y eso a mí se me hace que no abona ni a la democracia, ni a la presidenta, ni a los que de alguna u otra manera tenemos que manifestarnos para que nuestros temas se integren a la agenda pública. Es una realidad lo que estamos viviendo en este México, en esta perspectiva, pero lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que al día de hoy ya se manifestaron los jóvenes. Voy hasta la Unión Americana con la opinión certera, fuerte, definida, del maestro Pedro Ferriz de Con. Maestro, lo escuchamos con mucho gusto. Aquí están en la mesa de análisis Domitilo Evangelista, Julián Cantú, el auditorio de Morelos. ¿Cómo se ve, cómo se vio, qué se siente al ver esto? Muchos dicen, el nuevo 68 que le toca a Claudia. Sí, bueno, lo has dicho muy bien, querido Ray. En primer lugar, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio y a quienes están contigo en esta mesa. Decirte que estuve 6 semanas en México y platicando en ese tiempo con el sector campesino, con quien estuve mucho en contacto, también con los transportistas de México, estuve también platicando con el sector médico en el país, en el sector público, que está muy inconforme con la situación de la enorme falta de recursos y de atención que ha habido a la salud, y con eso nos vamos: desatención en el campo, desatención en la salud, desatención en todos los ámbitos de la justicia. Estamos viendo un México que, como tú bien lo decías, desde Tlatelolco hasta la fecha, en 57 años, no se había dado una manifestación de jóvenes, en este caso de lo que le llaman la generación Z, que nacen en 1996 hasta, digamos, el 2012, y que pienso que es el inicio de lo que será una cadena, una sucesión de hechos en las que México estará manifestando su hartazgo por todo lo que nos está pasando y por todo lo que está dejando de pasar. Está pasándonos toda una serie de calamidades y está habiendo una falta de acciones asertivas de un gobierno que no alcanza a ver, no tiene tampoco la sensibilidad
para ver los reclamos de la sociedad mexicana, que está harta, estamos hartos de la Cuarta Transformación, y fíjense nada más lo que son las cosas. Ante un Zócalo cercado, después liberado, gracias a la fuerza de la sociedad, se meten al Zócalo, y mientras todo esto sucede entre gases lacrimógenos y bombas Molotov, entonces la señora Claudia Sheinbaum está en gira de trabajo por Tabasco, abrazando gente, señoras, niños, como si nada estuviera pasando en el país. Y pienso que esta mujer se ha sumido en un estado de ingobernabilidad que yo lo dije desde un principio, Ray, a ti te consta, desde que yo vi los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, yo pienso y lo sigo sosteniendo que esta mujer no guarda las condiciones para terminar el sexenio completo. Me parece que este gobierno va a acabar joven, va a acabar pronto, y no recuerdo, y con esto termino de decirte, digamos, lo primero que siento, no recuerdo un primer año de gobierno de los que me han tocado vivir como observador político, de una debilidad tan manifiesta como la del gobierno de Claudia Sheinbaum. Es una mujer que está presa entre los mandatos de un maximato con Andrés Manuel López Obrador y de una serie de presiones que le están llegando fundamentalmente de los Estados Unidos. Ese es en principio mi diagnóstico, y de los efectos de lo que ha pasado el día de hoy, yo pienso que los iremos viendo en el tiempo, pero la sociedad ha vuelto a tomar un rol, una participación activa en la situación política, crítica, económica y social que está viviendo nuestro querido México en pleno 2025, querido Ray. Maestro, un fuerte abrazo. Te mando igual, con todo mi cariño. Gracias. El maestro Pedro Ferriz de Con. Estamos viendo un escenario, Julián, Domí, híjole, histórico. Recuerda mucho y a lo que fue esa época de represión del 68, inclusive en el marco de las redes sociales se manejaba ya hasta un meme que emulaba a Claudia Sheinbaum con el presidente de aquellos entonces, Julián. Ahí te escuchamos. Adelante, Julián. Mira, Ray, yo creo que están subestimando, sin duda, lo vuelvo a repetir, hubo intentonas de, no sé si me escuchan. Adelante, sí. Sí, hola, ¿ya me escuchan? Perfecto. Sí, yo creo que hubo intentonas de personajes políticos. Vimos a Álvarez y Casa, vimos a José Guadalupe Acosta Naranjo, vimos a muchos actores, pero no lograron entrar no lograron entrar a la marcha. Hay que decirlo con todas sus letras. De hecho, hay imágenes que me han compartido donde la misma gente los aleja de la marcha y no logra que ellos se pongan ni siquiera dentro de la barra. Y eso ha sucedido y sucedió, si lo vemos, durante estos 15 días. Hubo muchas personas, por eso se me hizo un tanto ridículo el análisis que Infodemia presenta, donde dice 8 millones de bots están alimentando la marcha, y aparte está pagada por Claudio X González y Ricardo Salinas. Quiero comentarte algo, Ray y Domi. Existen software que son públicos como Brand24, como otras plataformas que analizan precisamente el tema de humor social. Algunas son de paga, pero algunas permiten hacer análisis de manera gratuita, un periodo de prueba. O sea, están al alcance de todo mundo. Y hay algo muy importante: si hubiese sido orquestada esa marcha por bots, como ellos manifestaron, incluso en la mañanera en Palacio Nacional, se hubiesen diseñado 1, 2 o 3 hashtags de manera muy puntual para poder alimentar ese mensaje. La realidad que fue muy complicado hacer un análisis de ese humor social,
porque el primer hashtag que sí realmente rebasa más de 400 millones de alcance, es muy importante decirlo, fue el de Carlos Manso. Incluso Domitilo, el día del asesinato, me comparte un análisis, y ese análisis ya iba como en 130 millones de análisis. Eso no fue alimentado por bots, eso fue alimentado por un gran descontento social en todo el país que incluso rebasó fronteras. Después empezó otro hashtag que fue el tema de Generación Z, que no prende, y lo que sí prende al final, pero apenas ayer o antier, fue el de Marcha Nacional. Entonces realmente hablar de una estructura de bots alimentando una marcha, yo no creo en esa teoría. Yo creo que están subestimando a los jóvenes, creo que no van a poder penetrar, esa es mi percepción, que no creo que los grupos políticos y partidos logren penetrar lo que hoy ya construyeron. Condeno, igual como lo dijo Domitilo, la violencia. Creo que la violencia no debió de haber sucedido, pero también hay que preguntarnos, ¿por qué ese famoso bloque negro que derriba las vallas, hay imágenes luego que son los primeros que salen a abordar autobuses? Entonces habrá que preguntarse quién realmente está patrocinando este bloque negro. Puede ser también una estrategia de parte del régimen, o incluso puede ser también una parte de actores que quieren sacar raja política con el objetivo de reventar algo que no pudieron, independientemente de que, por supuesto, si hubo agresiones, hubo gente lesionada de manera muy delicada, también hay que reconocer que el objetivo, que era incendiar el palacio, no se logró. La misma gente logró contener a todo ese bloque negro y no lograron esa parte que hubiese dado el pretexto perfecto a la presidenta para descalificar y seguir descalificando la marcha. Y bueno, pues ahorita vemos a todos los chayotubers haciendo su tarea, ¿no? De no se llenó el Zócalo, hubo violencia, pero hay imágenes también de jóvenes protegiendo a policías y también hay imágenes de todo tipo, pero la realidad es de que creo e insisto, hoy nace un movimiento de jóvenes en el país que no hay que perder de vista, que no hay que perder de vista, y que creo que sí va a llevar a una definición en el 2027. Ese es mi comentario, Ray. Para cerrar, Domi, el estado de Morelos vive esta misma fantasía. Todo está bien, pero finalmente el estado de Morelos también, en la capital, tuvo su dosis de reclamo social. Pues más representativo que una real manifestación de repudio hacia algo. En Morelos marchó muy poca gente, que decirlo, del Calvario al Zócalo. Está bien, ojalá no lo desdeñe la gobernadora, ojalá no lo haga menos, no lo descalifique como lo hizo el gobierno federal, pero a mí me retomo algo que dijo Pedro Ferriz de Con, en el sentido de que sí, de que hay ingobernabilidad en México. A ver, ¿cuándo se da el fenómeno de la ingobernabilidad? Simple y sencillamente cuando un gobierno no está a las expectativas de lo que exige una sociedad. Y hay que ser muy claros, la gente en México, la gente en Morelos lleva años, ¿qué te gusta? 10 años exigiendo seguridad. ¿Se le da? Para nada. Nos dicen en cada mañanera que ha bajado el índice, que va a la baja y todo, pero apagas el celular, la televisión o algún aparato electrónico y ves hacia afuera y ves que la violencia está al rojo vivo. Padecemos los sonidos de Cuernavaca, por ejemplo, ¿cuáles son? Las ambulancias, las manifestaciones, los balazos, a toda hora. Antes era por la noche, ahora a toda hora. Entonces, ¿hay ingobernabilidad o crisis de gobernabilidad en México y en Morelos? Claro que sí, y ojalá en Morelos la gobernadora o quien realmente gobierna, que no cometan el error del gobierno federal de desdeñar ese tipo de manifestaciones, de descalificarlas, de atacarlas, porque a fin de cuentas este resentimiento va creciendo y tristemente, como decía Ferriz de Con, dice que él ve a el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum morir joven. Pues yo creo que el de Morelos está en mayor riesgo que el gobierno federal. Aquí el reclamo sigue siendo el mismo, la impunidad, la inseguridad, en fin, yo creo que son situaciones que tiene que atender y no desdeñar el gobierno estatal, y yo sí veo una ola de repudio, no hacia
lo que es la generación Z, sino en general. Es que se están sumando más gente, pues claro, es una bomba de escape, es una válvula de escape, perdón, de la sociedad, este tipo de manifestaciones. Si fueron los convocantes de la generación Z, está bien, pero claro que tienen muchos derechos, los partidos políticos no, pero claro que la sociedad tiene derecho a sumarse, porque estamos hartos de muchas cosas, no nada más del asesinato de Carlos Manso, hay 10 o 12 alcaldes asesinados, hay infinidad de líderes sociales, hay infinidad de madres buscadoras, hay infinidad de liderazgos sociales que simplemente los callan asesinándolos. Entonces, bueno, de periodistas ya ni hablamos, que hoy también se manifestaron en Morelos. Entonces, yo creo que no debe caer ningún gobierno en el error que ha caído el gobierno federal de desdeñar, de hacer menos, de descalificar, porque ya vemos los costos que está pagando la presidenta por hacerlo, una popularidad a la baja, en donde de casi cerca del 70%, 80% de popularidad que empezó, hoy está del 42%, que podría ser lo menos importante. Lo realmente importante de esta encuesta que López Obrador tomó como bandera es que el 53% descalifica ya en todo el país al actual presidente, lo cual ya es muy delicado. La plática o el termómetro en las redes sociales, como bien lo decía Julián, es alarmante, pero es más caótico el que se vive en las cafeterías, en los mercados, en las calles, y yo creo que eso no se puede desdeñar más allá de una marcha. Qué bueno que haya manifestaciones, lo repudiamos, insisto, repudiamos la violencia, pero desgraciadamente no hay ningún otro camino actualmente para que los reclamos sean atendidos, para que las exigencias sociales sean tomadas en cuenta e integradas a la agenda pública, si no es la manifestación. Vemos aquí notas, vemos entrevistas, vemos cartas abiertas publicadas en medios de comunicación, en redes sociales, que simplemente son hechas menos, hasta que no te manifiestas cerrando una calle, hasta que no marchas, y desgraciadamente estamos llegando a un punto en donde el grado de violencia marca el interés que tiene un gobierno de tomar un asunto e incluirlo en la agenda o no. O sea, hoy me imagino que si la marcha ocurre, desgraciadamente sin violencia, desgraciadamente llegan al Zócalo y se dispersan, pues simplemente acabarán siendo descalificados, ¿no? Que fue un fracaso, como bien decía Julián, lo que están haciendo ahorita los youtubers o todos los medios de comunicación afines a la 4T, de descalificar la marcha. Desgraciadamente, si hubiera sido una marcha pacífica, por más numerosa que sea, si llega al Zócalo y se dispersan, hubiera sido descalificada doblemente. Entonces, tristemente hay que hacer ruido, y si no se genera violencia y si no se generan afectaciones a terceros, tristemente no hay forma de que se solvente o se voltee a ver un problema social, y esto es absolutamente lamentable, porque qué grado de violencia debemos alcanzar para ser escuchados o ser atendidos. Entonces, en Morelos marcharon muy pocos, sí, pero ojalá no sean desdeñados, no sean hechos menos, y no confundamos con que fueron pocos hoy a marchar con que todo está bien y que no hay problema en Morelos. Sí, Morelos está ardiendo en violencia, cada vez creciente, no hay ninguna disminución. Celebra el actual secretario de gobierno que octubre solamente hubo 82, 83 homicidios dolosos. Espérame, son 3 por día. Eso es algo que celebrar. Recordemos que hace unos meses el gobierno del estado, la propia gobernadora a través de sus redes sociales, festejaba que ya se había reducido la violencia porque Morelos pasaba del lugar 7 u 8 al 10º, con 74 homicidios. Eso no se puede festejar, es una irresponsabilidad. Entonces yo creo que hoy fue un acto de libertad de los jóvenes, pero muchos lo hicieron ver de manera irresponsable. No podemos separar la palabra libertad de responsabilidad. Y hoy se contaminó la marcha, hubo este famoso bloque negro, hubo violencia, gran parte no generada por los que convocaron la marcha, pero también de parte del gobierno en su libertad de proteger, dicen ellos, Palacio Nacional, pues cometieron la irresponsabilidad de agredir a los jóvenes, de agredir a los marchistas, de agredir a los ciudadanos. Entonces, eso es repudiable, eso es condenable, pero hay que decirlo, sí, efectivamente, en México y en Morelos hay un clima de ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque el gobierno no está a la expectativa de lo que los ciudadanos exigimos seguridad. Llevamos 10 años con el tema del principal reclamo, que es la inseguridad, y no se ha satisfecho. Y el asunto, por ejemplo, en Cuernavaca del agua, que también sigue igual, en época de lluvias, las casas sin agua potable, pues, de la red de distribución de agua potable. Entonces, esos son vacíos que si no te manifiestas, desgraciadamente, haciendo mucho ruido, no son atendidos. Entonces, ojalá, como dice Julián, hoy haya nacido algo
y las dos partes entiendan que la violencia no es el camino y no es un asunto electoral, es un asunto de sociedad, cómo funcionamos, y simple y sencillamente no hay espacios para que haya resonancia de los asuntos y las demandas sociales en el gobierno, y esto es muy lamentable, e insisto lo que dije en mi primer comentario, tristemente ese tipo de manifestaciones cada vez se vuelven más extremas porque es como una olla de presión. México y Morelos, no hay válvulas de escape, y simple y sencillamente los que hoy gobiernan lo hacen para muy pocos, lo hacen para conservar e incrementar votos y no para satisfacer demandas, exigencias y situaciones que padece la sociedad. Gracias, Julián. Gracias, Domi. A la orden, Ray. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Su comentario es el más importante. Déjelo aquí en la caja de comentarios y nosotros nos vemos en la próxima. Con A de presidenta, con A de Claudia, con A de Morena, con A de marcha, con A de violencia. A la orden, Ray. Hasta la vista.